Hola chicos, este es otro ejercicio de electrodinámica. Aquí se aclara el tema de los signos para colocar en cuanto a la ecuación, según el recorrido que se realice desde un punto específico. Bueno, el problema es el siguiente. Indica el enunciado: encuentra las corrientes del circuito. Los elementos poseen los siguientes valores: voltaje 2.1, voltaje 2 de 6.3. No es que sea voltaje, sino es que es la energía potencial eléctrica. Tenemos la resistencia que resta de 1.7 ohms y 3.5 ohms. Este sería nuestro circuito, donde voltaje 1 vale 2.1 y E2 o voltaje 2 vale 6.3. ¿Qué nos dice la regla de nodos? Que nosotros arbitrariamente podemos asumir, tomando en cuenta que desconocemos la dirección de las corrientes, arbitrariamente asumimos una dirección. Y la ley de mallas nos indica que la corriente debería ir en dirección de la manecilla del reloj, ¿no? Y si va a lo contrario, sería negativo. Bueno, volviendo al tema del regla de nodos, tenemos I3, I2 y 1, donde I3 es la suma de corriente 2 o corriente 1, o que la corriente 3 se desglosa en I2 y corriente 1 y corriente 2. Bueno, con el tema de la regla de mallas tenemos estas ecuaciones por malla, esta malla y luego esta otra malla. Para la primera malla, si partimos de este punto A y vemos la dirección de la corriente, si se dan cuenta, cuando la corriente llega a una resistencia, ¿qué pasa? Pierde voltaje y como tal iría un signo negativo. Corriente por resistencia, negativo, porque hay una pérdida de voltaje. Llega acá, que es la energía potencial eléctrica, o el potencial eléctrico mejor dicho, pero está perdiendo también aún más voltaje, o sea, hay una diferencia potencial a pérdida, ¿no? Y también es negativo por lo mismo. Continuando el recorrido de la corriente. Si la corriente llega a este punto, está llegando a este punto, ¿qué pasa? Se chocó con una resistencia y nuevamente perdió voltaje. Y aquí se lo puede apreciar, pérdida, menos. Llegamos a este punto, potencial eléctrico 2, que ha habido acá un aumento de voltaje. Aquí está. Pero aquí nos topamos con que la corriente eléctrica es contraria a la dirección que estamos siguiendo. Si de este punto a este punto hay una pérdida, entonces de este punto a este punto hay una ganancia de voltaje. Es decir, que la corriente que viene de acá pierde aquí, pero de acá a este lado hay una ganancia de voltaje, ¿no? Que ha habido un aumento de voltaje en realidad. Entonces tenemos más y llegamos al punto A. Y todo ese recorrido tendría que darnos 0, según la regla de mallas. Lo mismo, y si hiciéramos otro recorrido, ¿cómo sería? Partiéramos de este punto, habría una pérdida de voltaje, corriente 2 por resistencia 2, menos potencial eléctrico 2, porque hay otra pérdida de voltaje. En este punto, como la corriente de aquí a de este punto a este otro punto pierde, entonces de este punto al otro punto gana. Ha habido un aumento de voltaje. Continuamos acá por el potencial eléctrico 1, otro aumento de voltaje, o sea, signo positivo. Aquí también signo positivo. Llegamos a resistencia 1, otro aumento de voltaje, positivo nuevamente.
Así sería la ecuación si hiciéramos el otro recorrido. Para el siguiente nodo, van a verlo acá. Hacemos el recorrido a favor de la manecilla del reloj. Y llegamos a R1 por I3. La corriente cuando llega por este lado pierde voltaje. Entonces aquí, de este punto a este punto, hay una ganancia de voltaje más, signo positivo. De este punto hacia otro punto ha habido una pérdida de voltaje negativo. De este punto hacia otro punto ha habido, de este punto, aquí hay un voltaje menor que el de acá, entonces ha habido un aumento de voltaje positivo. Llegamos a este punto potencial eléctrico 2 y también ha habido otro aumento de voltaje positivo. Nuevamente llegamos acá y ha habido otro aumento de voltaje positivo. Sin embargo, si quisiéramos hacer otro recorrido, llegamos aquí, ha habido una disminución de voltaje negativo, otra disminución de voltaje negativo. De acá la corriente llega y pierde voltaje, disminución de voltaje negativo, aumento de voltaje positivo. Llega acá, pierde voltaje negativo, ¿no? Básicamente todos los signos opuestos de acá y lo mismo, pues. Bueno, aquí ya tendríamos las ecuaciones listas de la malla A, podríamos decirle, y la malla B, ¿no? Aplicando operaciones algebraicas, tenemos aquí la ecuación de la malla A, la malla B, y de la malla A sacamos el factor común, bueno, términos semejantes se suman, está, y aparte pasan con signo cambiado al otro miembro, está, menos, que también cambia con signo cambiado al otro miembro, menos, ¿no? Tenemos la otra ecuación donde reemplazamos el valor de la corriente, el tema de nodos, reemplazamos el valor de la corriente 3, lo pueden ver reemplazado. Las diferencias potenciales iguales o términos semejantes se suman o se restan, en este caso se van. Nuevamente ya más desarrollado acá, y nos deja con esta ecuación que corriente 2 vale a todo esto. Esta corriente 2 lo reemplazamos en la ecuación que ya teníamos anteriormente, lo desarrollamos y nos deja que corriente 1 es este. Sin embargo, aún hay que desarrollar, que sería el mínimo común múltiplo y esas operaciones que hemos visto en álgebra o aritmética. Se puede ver acá que está un mínimo común múltiplo, multiplicación, factor común, nos deja esta ecuación. Aquí está nuevamente esa ecuación. Y esta ecuación, este I1 reemplazamos en esta ecuación del I2. Aquí vamos a ver, de I2 reemplazamos I1. Nuevamente nosotros lo desarrollamos y nos deja todo esto I2. Reemplazando todo, I1 vale esto y 2 vale esto. Reemplazamos sus valores como los datos que ya teníamos antes.
Aquí está. Nos dice que corriente 1 vale 0,82 amperios y corriente 2 vale 0,40 amperios. Corriente 2, asumimos cierta dirección de la corriente 2, ¿no? Entonces, como no estamos en la dirección correcta de la corriente 2, salió negativo. Pero no pasa nada, solo cambiamos la dirección de la corriente y no pasa nada con la ecuación. Simplemente para la respuesta final tendríamos que cambiar la dirección de la corriente en este sentido. Tendríamos que cambiar la dirección de la corriente en ese sentido, ¿no? Y hacemos que corriente 3 es la suma de 0,82 más 0,40 amperios, entonces nuestra corriente 3 vale 1,22 amperios. Y termina el ejercicio. Espero que se haya entendido, más que todo en este punto, sobre cómo determinar los signos de la ecuación, ¿no? Eso sería todo, espero que les sea de mucha ayuda. Hasta luego.